San Pablo Radio presenta la reflexión dominical a cargo del Padre Aderico Dolzani, de la Sociedad de San Pablo. En el Evangelio de Lucas, después de su intervención en la sinagoga de Nazaret, que terminó en un fracaso y repudiado por sus paisanos, Jesús fija su residencia en la casa de Pedro en Cafarnaúm, a orillas del lago de Galilea. Este lago mide 11 kilómetros de ancho por 21 de largo. No es muy profundo y desde la antigüedad hasta hoy famoso por ser muy rico en pescados. A sus orillas, al norte, estaba la ciudad de Betsaida, patria de 5 de los 12. Al este, al centro, Tiberíades, sede del gobierno de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande y casado con Herodías. A unos 6 kilómetros al sur de Cafarnaúm estaba la ciudad de Magdala. Era un mercado de pescados y conocida por los saladeros, única forma entonces para conservarlo si no se podía consumirlo fresco. Los pescadores de Cafarnaúm, si la noche había sido muy buena, vendían lo que podían y llevaban el resto a Magdala. Los 3 años de la vida pública de Jesús se desarrollarán fundamentalmente en esta zona, de buen clima, casi tropical, y corazón de una región muy activa. A orillas del lago Jesús predicaba, y un día se reunió mucha gente. Jesús ve 2 barcas, y a los pescadores, que podemos imaginar de muy mal humor después de una noche muy avara en resultados, haciendo el trabajo más feo del día, limpiar las redes para que puedan extenderse bien, alargarlas y no se rompan ni enreden. Estos pescadores no estaban escuchando a Jesús como el otro grupo numeroso. Jesús les pide, les ruega que le faciliten una barca para poder hablar mejor con la gente. Era la barca de Simón. Jesús entra y vuelve a pedirle otro favor, alejarla un poco de la orilla. Jesús se sienta como disponiéndose a enseñar con autoridad. Podemos imaginar que Pedro y sus compañeros habían ya terminado la tarea y las redes estaban listas para la noche. Jesús termina de hablar y ya no le pide nada a Pedro, sino que le da una orden, la primera: navega mar adentro ahora y echen las redes. Pedro le hace entender a Jesús que si por la noche no habían sacado nada, menos con la luz del día, porque el pescado se asienta en el fondo. Pedro dice que echará las redes, que terminaban de limpiar y preparar para la noche, porque Jesús se lo dice. Generalmente tomamos esas palabras como una expresión de fe en las palabras de Jesús, pero el contexto nos lleva más bien a interpretarlas como el miedo de Pedro de hacer el papelón ridículo frente a sus amigos y socios pescadores. Por lo que dice el texto, el dueño de las barcas y de las redes de arrastre era Zebedeo, padre de Santiago y Juan, y todos eran socios en la pesca. Y sucede lo imposible para un pescador: las redes se llenan en pleno día. Pedro ahora sí expresa sinceramente su interior: aléjate de mí, soy un pecador. Ahí sí podemos ver su confesión de no haber creído antes a sus palabras. Un terremoto de sentimientos sacudieron el corazón de Pedro, pero Jesús lo tranquiliza: no tengas miedo. De ahora en más serás pescador de hombres. El texto griego que Lucas maneja a la perfección no dice exactamente pescador, sino más bien salvador, rescatador de hombres. Pedro entendió claramente, así como en su palabra ese día habían pescado lo que parecía imposible, con su palabra, lo que la gente escuchaba y que él y sus compañeros no, tenían que rescatar a muchos hombres que estaban perdidos. Todo un desafío que lo animó a él y a sus compañeros a dejar todo y a seguirlo. Solo ellos, los que habían hecho la experiencia de la pesca. La otra gente, la que lo había escuchado tanto, siguió como todos los días. Todas las veces que escuchamos la voz de Jesús es una invitación a hacer una experiencia de fe con Él.
Que Dios te bendiga en el día del Señor. La reflexión dominical.